Hello kids. In this video we are going to talk about the general method in order to solve second-degree equations. In order to apply it to a certain second-degree equation in this form, we need to learn by rote this formula here. Learn by rote, aprender de memoria. We need to learn by rote this formula, which is x equals minus b plus minus, at the same time plus minus. We'll talk about this later. Square root of b squared minus 4ac divided by over 2a. In this case, 4ac means that they are two products. This is 4 times a times c, and in here we have exactly the same problem. This is 2 times a. Repito. En este vídeo vamos a ver la forma general de resolución de ecuaciones de segundo grado. Para poder aplicarlo, tenemos que aprendernos de memoria esta fórmula de aquí. La fórmula es x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido de 2a. Este más menos está junto porque hace referencia a las dos soluciones que nos pueden salir, como mucho, en estas ecuaciones de segundo grado. Luego hablaremos sobre cómo se aplican con un ejemplo, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que menos 4ac, como entre el 4, en ese monomio, como entre 4 y a y entre a y c no hay nada, se supone que esa operación es un producto. Lo podéis poner, pero en general no se pone. Cuando se sustituyen estos valores a y c por estas variables a y c por sus valores concretos, entonces sí se sustituyen por productos. Y aquí en 2a tenemos lo mismo. 2 está multiplicando a, ¿de acuerdo? We are going to apply this formula into this case in here in this example. In order to apply it, the first step we must take into account is getting to know who's A, B, and C in this case. As you may know from the previous video, comparing both equations, we may find that A equals 3 in this case, B equals 7 in this case, and finally C equals minus 6. So now, the next step we're going to use is the formula. And in order to apply it, we say that x equals minus b plus minus x squared, square root of b squared minus 4ac over 2a. Make sure the tail of the square root finds the end of the minus 4ac monomial. Now we have the formula here. We have to substitute every single one of the coefficients by its corresponding value. So in this case, we have, instead of minus b, we need to write minus, and instead of b, we write a 7. If it were minus 7, we should write here minus 7, which would give rise to plus 7. So we have minus b, which is minus 7, plus minus square root of b squared, which is 7 squared, minus 4 times a, which is 3, times c, which is minus 6. And as you may remember, we cannot write together two operation signs altogether. So we have to separate them to protect them with a parenthesis. Over 2 times a, which is 3. Repito, para poder resolver esta ecuación utilizando la fórmula, lo primero que tenemos que hacer es encontrar cuánto vale A, B y C, comparando con la fórmula de referencia que os he dado, que vimos en el vídeo anterior. Encontramos primero quién es A, que es 3, quién es B, que es 7, y quién es C, que es menos 6, y ahora cogemos y lo sustituimos en la fórmula.
La fórmula era x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido por 2a igual a, y ahora sustituimos. Primero ponemos un menos, ahora ponemos b. Como b es 7, pues ponemos 7. Si b fuera menos 7, si aquí tuviéramos menos 7, tendríamos que poner menos y después otra vez menos 7. Por tanto, menos por menos nos saldría al final más. Esos dos menos, además tendríamos que protegerlos con un paréntesis, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso, como es positivo, pues nada, se nos queda el menos de delante del b aquí y la b sustituida directamente por 7, ¿vale? Seguimos, más menos, raíz cuadrada, b al cuadrado, como b es 7, como b es 7, entonces en lugar de poner b al cuadrado ponemos 7 al cuadrado. Después viene un menos, después viene el 4. 4 está multiplicando la a, pero a vale 3, entonces multiplicamos por 3 en vez de por a, multiplicamos por 3 y después multiplicamos por c. Es decir, multiplicamos por, ¿quién es c? Pues menos 6, pues multiplicamos por menos 6. Como el por y el menos están juntos, tenemos que separarlos por un paréntesis para protegerlo. Todo dividido por 2a, es decir, 2 por a. Por tanto, ponemos el 2 aquí y en vez de poner por a, ponemos por el número al que a es equivalente, 3 en este caso, pues 2 por 3, ¿vale? Una vez hemos sustituido cada una de las letras por sus números correspondientes, resolvemos esto de aquí. Tenemos minus 7 plus minus square root of 7 square, which is 49. Minus times minus will give rise to a plus sign in the end. If you need to do it step by step, do it step by step. And 4 times 3, which is 12. 12 times 6, which is 72. Over 2 times 3, which is 6. Entonces, tenemos menos 7 más menos raíz cuadrada de 7 al cuadrado, que son 49, menos por menos nos va a salir más, y si no lo hacemos pasito a paso, si lo necesitáis lo hacéis pasito a paso, no pasa nada. Entonces vamos a tener 4 por 3 son 12, 12 por 6 son 72, y como menos por menos son más, pues más 72. Y 2 por 3 son 6. El paso de aquí a aquí puede ser que lo necesitéis hacer en dos pasos. Es decir, hacer primero 4 por 3, que son 12, y poner 12 por menos 6, y luego en el siguiente paso poner que esos son 72 en positivo. No importa, ¿vale? Si necesitáis hacer un pasito más, hacedlo. And finally, well, not finally, we have minus 7 plus minus square root of 121 over 6. Using the calculator, if you need it, we may see that 121 may be written in prime numbers as 11 square. So the square root of 11 square would be 11. So we have minus 7 plus minus 11 over 6. Now, I don't have much space left, so I will go to the next line. If you have more space, you go on in here. So just so as for you not to get lost, I'm going to copy the exact same step, which is minus 7 plus minus 11 over 6, which is exactly the same thing we have here. Repito, 49 más 72 era 121, entonces tenemos la raíz cuadrada de 121, que lo podéis hacer con calculadora, o recordar que 121, si lo hacemos en descomposición en factores primos, con el árbol, 121 se podría escribir como 11 al cuadrado. Entonces raíz cuadrada de 11 al cuadrado, se nos va el cuadrado con el cuadrado, y, perdón, se nos va la raíz cuadrada con el cuadrado y se nos queda 11, ¿vale? Esto lo vimos unos cuantos temas atrás, no sé si os acordaréis. Este último paso lo he vuelto a copiar aquí porque quiero que veáis cómo se hace esta terminación de aquí, porque es que me ha pillado justo aquí en el borde de la pizarra y quiero que veáis cómo se hace este proceso. Entonces, en este punto
como ya no podemos resolver aparentemente más sin enfrentarnos al problema del signo doble más menos, aquí ya lo que hacemos es que dividimos el problema en dos partes. Por una parte, cogemos el signo de arriba, es decir, menos 7 más 11 partido por 6, y por otra parte cogemos el signo de abajo, es decir, menos 7 menos 11 partido por 6. Como teníamos dos signos, uno en un caso y otro en el otro, así de simple. Y seguimos. A minus 7 plus 11 would be plus 4 over 6. And here we have minus 7 minus 11, which is minus 18 over 6, which is not the end because we can simplify here and here. And we will get 2 over 3 and minus 3. So finally, we say that one of the solutions, which will be x1, we will name it x1, it is 2 over 3, and the other solution is x2, which equals minus 3. Repito. En este punto ya tenemos que enfrentarnos al problema del doble signo que teníamos en la fórmula. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues dividimos el problema en dos. Y en uno de los casos utilizamos el signo de arriba, el más, y en el otro caso el de abajo, el menos. Abrimos dos posibilidades por los dos signos, ¿de acuerdo? Y esto lo que nos va a hacer es darnos lugar a las dos posibles soluciones que tienen las ecuaciones de segundo grado. Recordad que os dije en el vídeo anterior que si estamos hablando de ecuaciones de segundo grado tiene que haber como mucho dos soluciones. Y en esta fórmula se contemplan las dos soluciones con el signo más y el signo menos. Y aquí, para poder resolverlo, tenemos que dividirlo en dos. Uno con el signo más y otro con el signo menos, que van a dar lugar a las dos posibles soluciones. Bueno, pues resolviendo, menos 7 más 11 son 4. 4 partido por 6 se simplifica en 2 tercios. Eso es una solución a la que llamamos x sub 1. Se le podría llamar sencillamente x, pero en general, para poder distinguir una solución de la otra, se le ponen subíndices diferentes, ¿vale? Y con el otro signo tenemos menos 7 menos 11, que son menos 18 partido por 6. Menos 18 entre 6 son menos 3. Entonces la segunda solución, que la llamamos x sub 2, por ejemplo, será x sub 2 igual a menos 3. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que si nosotros sustituimos la x aquí y aquí por 2 tercios, entonces esta ecuación se nos va a convertir en una igualdad. Vamos a llegar a que 0 igual a 0, lo cual es cierto siempre. Una identidad, de hecho. Y si la sustituimos por menos 3, va a pasar lo mismo. Por ejemplo, el caso de 2 tercios es que es un poquito más difícil de comprobar así muy rápido, pero lo podéis hacer vosotros a mano en el cuaderno tomando un par de minutillos. Lo voy a hacer, por ejemplo, con el menos 3. Si aquí sustituimos aquí por menos 3, tenemos 3 por menos 3 al cuadrado, como es un signo, una base negativa elevado a un exponente par, nos va a salir positivo. Entonces será 3 por 3 al cuadrado, que son 9, 3 por 3 al cuadrado son 27, 27 más 7 por menos 3 son menos 21, 27 menos 21 menos 6, 27 menos 21 son 6, y 6 menos 6 son 0, que es igual a 0, por tanto está bien. Si lo sustituís por 2 tercios, os va a dar también bien, ¿vale? Eso es lo que vais a tardar un par de minutos. Vais a tardar un pelín más. Bueno, este caso que hemos visto, esto es un ejemplo en el que, utilizando la fórmula, llegamos a que hay dos soluciones. En otro ejemplo que vamos a ver a continuación, vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que tiene que ocurrir para que solamente haya una solución y por qué la llamamos doble.